La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Muchas gracias, Gerardo, por estar con nosotros. Agradecemos esta comunicación. Manuel Cerrato, Arturo González, una servidora, Marcela Pámanes. Pues ya en plena época de campañas electorales vamos a decidir quién gobierna Coahuila, quién asume la legislatura del Congreso local y pues entonces estamos ya en este arranque de campañas. Y desde la perspectiva de las prerrogativas, ¿cómo andamos? Y si realmente esto que se dice que están gastando los candidatos y los partidos es real, porque se hablaba de cerca de $1 millón al día por parte de los candidatos a gobernador. Si pudiéramos extender esta información o clarificarla, sería muy bueno. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues saludarles, estimada Marcela Pámanes, Manuel Cerrato, Arturo González y todo su auditorio. Bueno, sí, como bien mencionas, ya estamos en época de campaña. El día 2 de abril, el día 1 de abril, el Instituto Electoral de Coahuila y el Consejo General y los comités distritales resolvieron el registro de candidaturas en un clima, como ustedes pudieron ver, de absoluta certeza. Y del día 2 de abril al 31 de mayo estará transcurriendo los días de campaña. Y como bien dices tú, pues obviamente ya ahora sí son candidatos y candidatas y ya hay campaña y entonces sí hay, ¿cómo se dice? Ya están a la disposición de los partidos del financiamiento público con el que cuentan. Y bueno, yo como sabemos, los partidos políticos tienen derecho o tienen acceso al financiamiento público y obviamente también la pauta de radio y televisión, y la pauta de radio y televisión pues obviamente se gasta o se opera con los gastos de campaña. Como bien ustedes saben, Marcela, Manuel, Arturo, estamos ahora en un sistema nacional de elección. Por ejemplo, dentro de las facultades del órgano electoral local está el del cálculo y entregarles el financiamiento público. Situación que el Consejo incluso lo hizo desde el 2022, ese cálculo se hizo desde el año pasado. La parte de la fiscalización de absolutamente todas las candidaturas, la gubernatura y los 16 distritos electorales locales, corre a cargo del Instituto Nacional Electoral. El informe que tienen que hacer los partidos políticos y las candidaturas es directamente al Instituto Nacional Electoral, pero por ejemplo te pudieran platicar que para que ellos puedan estar en esas condiciones de poder hacerlo, sí nos toca la tarea a nosotros de aprobarlos en un sistema nacional de registro que es del INE, para que ellos desde el primer minuto del día 2 contarán ya con su fiscalización lista, con su cuenta de fiscalización lista, y que ellos puedan estar reportando. Estos 60 días ellos lo tienen que ir haciendo, aun y cuando, como te platico, es un tema que compete al INE, pero lo que más o menos dice la normatividad es de que ellos tienen que estar haciendo en tiempo real lo que van gastando, y por ahí el tiempo real lo define como 48 horas, es decir, lo que se gastaron el día 2 de abril, pues en teoría tienen hasta el día 4 para estarlo reportando. Entonces, pudiera ser sí cierto que ese nivel de gasto lo pudieran estar teniendo, porque en teoría lo tienen que estar reportando, insisto, en momento real. Uh-huh. Y bueno, yo al momento no tenemos informes, ¿verdad? La Autoridad Nacional Electoral después, por ejemplo, ahorita acaban de aprobar, ustedes vieron hace un par de la semana pasada, lo que fue la precampaña. Bueno, pues ahí ya la autoridad dijo quién se gastó bien quién hizo bien sus informes de precampaña o no. Lo mismo ocurrirá cuando ya termine la campaña y los partidos tengan que hacer su informe final de campaña. Uh-huh. Más o menos así funciona, Marcela. Yo con todo gusto, si quieres que profundicemos en algo, intentaré hacer. Mucho gusto. Muchas gracias. Súper interesante la información, Gerardo, la cual agradecemos. Es que luego hay mucha confusión y ayer lo estábamos platicando desde el punto de vista político, ¿no? ¿Qué le toca al INE? ¿Qué le toca al IEC? ¿Hasta dónde están las competencias de uno y otro órgano? Y realmente cómo se puede hacer cuando hay pues la sospecha o a veces hasta la certeza de que hay gastos de campaña mayores y que entonces no se siguen los cauces adecuados de denuncia, porque constantemente nos preguntan, bueno, y si se exceden en los gastos,
¿quién va a monitorear que se excedieron en los gastos? ¿Y quién va a decir que sí, nada más les van a aplicar una multa? Inclusive los partidos corren los riesgos, dicen, no importa, me excedo en el gasto, que al cabo pago la multa. Finalmente es de las mismas prerrogativas que me dan. Toda esta parte, pues es hasta cierto punto ya está muy hecha, ¿no, Gerardo? Bueno, como bien dices, a raíz de la reforma constitucional de 2014 y este nuevo sistema nacional de elecciones en donde convivimos o se conviven dos grandes instituciones como es la nacional en materia electoral y las locales en materia también electoral. Por ejemplo, yo te platicaba, sí, a nosotros nos toca hacer el cálculo del financiamiento público como Instituto Electoral de Coahuila. Es un dato público desde el mes de octubre, noviembre del año pasado. Por ejemplo, los partidos políticos entre todos tienen un financiamiento de 80.771.523 pesos con 71 centavos que son distribuidos entre los 8 partidos políticos mediante un sistema que está propiamente incluso en la Constitución, la manera de distribuir ese financiamiento. Y como bien dices tú, sí, evidentemente, por ejemplo, en materia de fiscalización, a los partidos políticos de encontrarles alguna irregularidad, el INE, a través de su comisión de fiscalización, la unidad técnica y el consejo, les ha impuesto multas. Y pudiera hacer lo que dices tú, lo que sí es de que también hay que ser también muy claros en decir que si alguien llega a excederse en el gasto, en el tope de gasto de campaña, y eso resulta en un tema de determinancia, pudiera ser incluso una causal de nulidad de la elección, ¿verdad? Entonces, sí, los partidos políticos tienen que cuidar el gasto y ellos al día, también, insisto, desde el año pasado, alrededor de octubre, noviembre, y que como tú te acuerdas, luego en enero fue objeto de una cadena de impugnación y que el Tribunal Electoral local validó, pues el tope de gasto está cierto en la elección, ¿no? Y sabemos que para la gubernatura el tope de gasto son 56.540.066 pesos con 59 centavos. Y por cada distrito, es decir, los 16 que hay en el estado, el tope de gasto de las candidaturas a diputaciones locales es de 3.533.754 pesos con 16 centavos. Eso es ahorita tú hablabas al principio del tema de la certeza, y es un ingrediente indispensable en el proceso electoral, porque ellos, los partidos y los actores políticos, esta información la conocen desde antes del inicio del proceso electoral. Recordemos que el proceso electoral comenzó el 1 de enero, pero esta información estaba desde el mes de noviembre sabida por ellos, ¿no? Entonces realmente es un tema en términos no tan técnicos, pues de reglas claras, ¿no? Entonces ellos saben cuánto es lo que pueden gastar, cuál es el tope de gasto de campaña y cuál es el acceso al financiamiento con el que cuentan. Entonces, con base en ello, ellos, si bien la parte de la estrategia política todo es de los partidos y de sus candidaturas, ya saben que son mediante esa red. No sé si más o menos esté bien esa parte, Marcelo. Bien. Sí. Gerardo, buenos días. Saluda a Manuel, con el gusto de conversar contigo. Encantado, Manuel, buenos días. Precisamente ahora que han iniciado las campañas, pues ahora sí abiertamente se pueden hacer actos proselitistas, se puede hablar de propuestas. Sin embargo, la ley electoral, ¿qué marca en cuanto a restricciones? ¿Cómo se vigila que el actuar de los candidatos y partidos sea el correcto dentro de lo que está permitido en las campañas? ¿Y cómo se vigila también que los gobiernos cumplan, por ejemplo, con las vedas electorales? Bueno, interesantísima la pregunta, Manuel, te saludo. Bueno, como decían hace un momento, estos 60 días, pues ya tendrá que imperar la propuesta, el mensaje político, difundir la plataforma electoral, que serán los planes de gobierno de resultar ganador alguna propuesta. Y sí, obviamente, como dices tú, estos 60 días sí debe de suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de todo lo que es propaganda gubernamental de cualquier ente público, no estatal, municipal, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos excepciones. Por ejemplo, ustedes recordarán que el proceso electoral que se organizó en 2020 pues fue en medio de una pandemia, y en 2021 incluso también. Estas excepciones tienen que ver
con servicios educativos y de salud, o bien las que lleguen a ser necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Ustedes recordarán, por ejemplo, aquella mala noticia del temblor de la Ciudad de México, que también transcurrió en un proceso electoral. Bueno, pues ahí la protección civil era fundamental, y entonces pues hay excepciones a esa veda de propaganda gubernamental. Las campañas terminarán el día 31 de mayo, como bien decíamos hace un momento. Entonces, ahí también habrá veda electoral. Lo que será el día 1, 2 y 3 de junio, hay veda electoral, ya no hay suspensión ya de publicidad y de propaganda política, porque la jornada electoral afortunadamente está prevista ya para el 4 de junio, ¿no? Uh-huh. Entonces, más o menos es así. Lo que tú decías, bueno, evidentemente también la ley electoral marca, por ejemplo, en dónde se puede colocar propaganda política de las campañas, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, todo lo que son cuestiones de señalética municipal para efectos de vialidad, etcétera, por ejemplo, esas cosas no están permitidas ahí colocar propaganda de las campañas políticas, ¿no? Entre otras cosas. ¿Qué pasa? Claro que, como decíamos ahorita, el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo la fiscalización, y eso incluye el monitoreo de espacios, tanto como se dice de medios de comunicación como de espacios físicos, ¿no? Los espectaculares que vemos en la calle, el Instituto Nacional Electoral tiene que estarlos monitoreando. De entrada, los partidos lo reportan como gasto, ¿no? Uh-huh. Entonces el instituto también verifica que esté colocado donde debe estar, etcétera, ¿no? Y que sea lo que le están reportando, ¿no? Al final de cuentas, obviamente, algún espectacular más grande, imagino que tiene un precio distinto a un espectacular que es más pequeño, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama? Y bueno, todo esto impacta en aquellos informes de gastos de campaña y el posible cálculo de cumplirse o no cumplirse estos topes, ¿no? Uh-huh. Eso es más o menos la parte, insisto, a manera de conclusión. Estos 60 días de campaña debe suspenderse toda comunicación de propaganda gubernamental, ¿sí? Y también los 3 días previos a la jornada, es decir, el 31 de mayo terminarán las campañas, y luego lo que es el día 1, 2 y 3 de junio, hay veda electoral. Esa es la veda electoral precisamente para poder tener la jornada electoral el 4 de junio. Uh-huh. Ahora también, Gerardo, el cumplimiento de los gastos, de los recursos que tienen para hacer campaña y de todas las prerrogativas, ¿se sabe hasta el final que se elabora el informe correspondiente o se puede ir monitoreando sobre la marcha? Bueno, en teoría se sabe hasta el final, ya que los partidos entreguen su informe final. De hecho, así se llama, informe final de gastos de campaña, y que la autoridad tenga el tiempo que marca ahí la ley para poder, ¿cómo se dice?, dictaminar, pues hacer un dictamen de donde dice cuánto se gastaron y arriba esas conclusiones. Pero evidentemente eso tiene que ser antes de que haya, ¿cómo se dice?, sí, de resultar alguien vencedor en la contienda electoral, pero antes de que se dé la toma de protesta, ¿no? Entonces esa parte son mecanismos que la ley tiene previsto para que haya actos que puedan ser reparables, básicamente. Uh-huh. Muy bien. Gerardo, 2 cosas. Sí, la veda electoral y esto de la propaganda de la suspensión. La suspensión de la propaganda de los gobiernos. Pero hay 3 temas que se excluyen, ¿no? Educación, seguridad pública y salud. Exactamente, servicios educativos, de salud y de protección civil, sobre todo. Pero tienen que ser mensajes muy específicos, ¿verdad? Muy dirigidos a la población. Exactamente. Uh-huh. No sé si más o menos servía el ejemplo de aquella vez del temblor. Obviamente los servicios de protección civil eran fundamentales para dar a conocer las medidas a la ciudadanía. Claro, por supuesto. Y otra pregunta, porque acá me la están formulando desde el WhatsApp. Me dicen, ¿y si yo quiero poner una manta de mi candidato, eso les cuenta a ellos como parte de su presupuesto electoral? Mira, en teoría sí, el monitoreo lo hace. De hecho, de encontrarlo, lo reportarían. Y de hecho, también hay un mecanismo en la ley que se llama deslinde. Eso es muy importante. Por ejemplo, no sé, imaginemos que un día amanece mucha publicidad de una persona y esa persona puede ir a decir,
Bien. Pero lo que sí le obliga a la ley es decir que él no fue, entonces se deslinda, porque pudieran, dependiendo el momento del proceso electoral, pudiera hacer una serie de cuestiones, un tipo de actos anticipados de campaña o de pre-campaña, o incluso un tema de fiscalización de que le estuvieran, como se dice, computando un gasto que no realizó. Entonces, ese mecanismo existe para una u otra cosa, ¿sí? Gerardo Moreno, director ejecutivo de prerrogativas del IEC, le saluda Arturo González, muy buenos días. También hay dudas respecto a qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer, no digo los candidatos, sino los funcionarios en esta época de campañas. ¿Pueden, por ejemplo, los funcionarios de cualquier nivel de gobierno participar en un acto público? ¿Hasta qué punto se permite? ¿Pueden otros organismos independientes del gobierno hacer algún tipo de mención de esos actos públicos en los que participan los funcionarios, o puede considerarse un acto indebido que vaya en el camino de pues inclinar la balanza hacia un partido? Sí, bueno, tu pregunta es muy interesante. Ustedes en esa parte saben más que yo, porque muchas de esas actuaciones están o son con base en la libertad de expresión, ¿no? Y bueno, luego son cuestiones que se tendrán que analizar en el caso concreto. De ser el caso, los partidos políticos y los actores políticos cuentan con un sistema de medios de impugnación y de quejas, que de sentir algún agravio o que algo pudiera estar rompiendo el equilibrio en el proceso, pues se pudieran agraviar a través de una queja o un juicio para precisamente que se analice la situación en particular. Pero lo que sí te pudiera decir es que a la luz del 134 constitucional, el uso de recursos públicos en temas político-partidistas pues está prohibido, ¿sí? Insisto, habría que analizar el caso en particular, quién es la persona que asistió a qué evento. Claro. Y a la luz de eso, la autoridad electoral, ya sea administrativa o jurisdiccional, tendrá que con elementos de prueba y de convicción, tener que decir si se configura alguna especie de infracción o no. Y bueno, de hecho, de entrada también habría, por ejemplo, qué tipo de funcionarios, si es de rango superior, de rango, no sé, intermedio, si era, por ejemplo, un día hábil o un día inhábil o un día después del horario laboral. A eso me refiero cuando luego se tendrían que analizar situaciones al caso en particular. Pero sí, de entrada, la utilización de recursos públicos en temas políticos está prohibido desde la Constitución. Muy bien. Gerardo, pues muchísimas gracias por tu presencia, por estar con nosotros, por explicarnos tan claramente estas cuestiones de las prerrogativas. Estaremos acudiendo a ustedes, que son las voces autorizadas en función de lo que suceda en este proceso electoral. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y muy buen día. Hasta luego. Hasta luego, Gerardo. Gerardo Moreno, director ejecutivo de prerrogativas de el IEC. Yo no quería que esta sección del programa se fuera sin poner y colocar el tema que, bueno, ayer fue un hervidero de comentarios cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la compra en sus redes sociales de estas 13 plantas que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad. Habla de una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Esto significa, sin exagerar esta operación, el rescate de la CFE, y es una nueva nacionalización de la industria eléctrica, sostuvo el presidente. Nosotros entendemos y somos respetuosos de otras políticas, pero consideramos que es muy importante que nuestro país mantenga empresas públicas como CFE y como Pemex. López Obrador detalló que el monto estimado de la operación es alrededor de $5,943 millones. Por cierto, una de esas plantas es la planta Franqui, que está aquí en Gómez Palacio. De esta manera, afirmó el presidente, la CFE pasará de generar 39.6% a 55% de toda la energía del país. Es decir, se convierte la CFE en una empresa mayoritaria, esperamos,
que no nada más sea en función de empresa mayoritaria, sino de calidad. Es la empresa pública mayoritaria para generar energía eléctrica, de manera especial en la región noreste. Su participación pasará de 6.7 a 44.8%. Eso fue lo que dijo el presidente López Obrador. Interesante, sin duda, es un hecho relevante. Yo creo que sí, no sé si a la magnitud de lo que habla el presidente. Hay que recordar que la primera nacionalización de la industria eléctrica se dio en 1960, con la adquisición de la capacidad instalada en esos entonces para la generación de energía eléctrica que estaba en manos privadas. Y se sentaron las bases para que el Estado se convirtiera en el órgano rector a través de una empresa estatal para regir todo lo que tiene que ver con la producción de energía eléctrica. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, hay que recordar que a partir de Ernesto Zedillo comienza la Comisión Federal de Electricidad y el Estado a soltar parte de las facultades de la industria eléctrica en manos privadas, en lo que tiene que ver con la generación, que es a lo que nos referimos en estos momentos, porque nunca la ha soltado en materia de distribución. Exacto. Que eso corresponde exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad. También vale la pena decir que la compra de estos activos, esos son activos para la generación de energía eléctrica, se da gracias a un fondo privado, ¿eh? No perdamos de vista eso. Y ese fondo privado se llama Mexico Infrastructure Partners. Así, ese es el fondo privado que ayuda al gobierno mexicano a hacer a la Comisión Federal de Electricidad a comprar. ¿De dónde viene ese fondo privado? Es un fondo privado, tal cual. ¿Inversionistas? Son privados, totalmente ¿Pero privados. quiénes son? Por ahí está el nombre de la persona, no recuerdo cómo se llama, digamos que la cabeza de este fondo, pero es un fondo privado el que está apoyando a México para hacer la compra a través de esta inversión de $6,000 millones. Mexico Infrastructure Partners, búsquenlo, está en internet, es fácil de encontrar. Me preguntas bueno, de hecho sí podemos fácilmente consultar quién es la persona. Forbes publica una nota el día de ayer que la nota se titula "Este es el fondo privado que ayudó en la compra de las plantas de Iberdrola", y dice, se llama Mexico Infrastructure Partners, FF, es una empresa filial creada en agosto de 2022 por Mexico Infrastructure Partners, que administra también el fondo EXI. Menciona que la persona, digamos, Mario Gabriel Budevo, es quien preside actualmente este fondo privado para la compra de activos de energía eléctrica. Bueno, acá pues, ya nos está ganando por acá, hay más información al respecto. Por favor, no se vaya, déjenos hacer pausa comercial y volvemos ya. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Q90.